Vamos a charlar con Pablo Corniglia. Pablo Corniglia está dentro de los médicos que integran la SICOP, pero es terapista en Bragado, es uno de los que ha alzado la voz en determinados momentos, conjuntamente con sus compañeros, por algunas cuestiones que tienen que ver con lo sanitario en medio de una pandemia que estamos atravesando. Y hubo recientemente un comunicado que circuló hace algunas horas, hablando en términos duros con respecto a la situación local. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Corina? Buenas tardes, ¿cómo estás? Quiero que me hables primero de ese comunicado, de ese último comunicado que expresa que hay una situación eh, compleja en la ciudad de Bragado, pero lo expresa en términos de, por favor, parar esto y tomar las medidas que haya que tomar. Bueno, este comunicado surgió después de que nos enteramos que había 83 positivos del viernes, donde el hospital estaba con mucha atención, mucho requerimiento por parte de todo el personal atendiendo a los pacientes COVID. La terapia estaba llena y no dábamos abasto. Con 8 pacientes y 2 enfermeros no se puede trabajar. Un solo médico. Trabajar pacientes COVID es muy difícil porque requiere, para entrar a la sala COVID, un cambiado, un protocolo que lleva tiempo, estar tolerando todo el equipo de encima, tolerar la presión que genera los pacientes COVID, sobre todo por la gran demanda que lleva, lo difícil que es a veces tomar decisiones en cuanto a si el paciente lo conecta al respirador o no, si se me va a complicar una vía aérea, sumado también al hecho de los informes, son todos informes malos, porque los pacientes están claramente mal, por eso están en terapia intensiva, y todos, la mayoría, tienen evoluciones muy malas. Eso lo estamos viendo por la cantidad de mortalidad que tenemos. El índice de letalidad en Bragado es del 3,5%, cuando en provincia el 2,5%. Entonces, todo esto sumado a que también están falleciendo pacientes más jóvenes, falleció uno de 38 el viernes, hoy lunes también otro de 38, ya veníamos otro de 40, se nos hace bastante difícil sostenerlo. También en representación del resto de los trabajadores de la salud del hospital, por ejemplo, los clínicos, las clínicas que están en la sala de internación, están sin jefes, donde entre ellas, mediante el chat, se organizan quién va a ir a ver al paciente, las salas, donde las salas también están bastante llenas. Neo había 20 pacientes, tendrían que ver 2 enfermeros, 20 pacientes, y la médica también, lo cual hace que se sumaron algunos médicos no especialistas en clínica, gastroenterólogo, un otorrino, una cardióloga, la endocrinóloga, y entre todos vamos ayudándonos entre nosotros para no generar un colapso. Digamos, el colapso existe, el colapso que me refiero, el colapso anímico, que por momentos pasa, que terminamos de ver un paciente y terminamos llorando porque no nos entra en la cabeza todo esto que está pasando. Entonces, a raíz de todo esto surgió la nota que decidimos hacer, donde denunciamos o decimos que hay un colapso, claramente, porque no se trata de una cama física o un respirador físico. Todo alrededor de la cama, lo que se dice habitualmente en salud, requiere un recurso humano capacitado para ese tipo de atención, sea enfermero, médico, kinesiólogo, hasta la mucama participan en esto. Y no lo hay. No lo hay porque estamos viendo muchos más pacientes de los que deberíamos ver, y con el riesgo del cansancio y con el riesgo de cometer errores, sobre todo en terapia, los errores nuestros se pagan con la vida de los pacientes a veces. Es muy complejo cuando uno duerme 2 o 3 horas durante 24 horas y después
hacer una maniobra donde tengo que conectar al paciente al respirador y puedo fallar cuando estoy muy cansado. Es muy difícil. Ni siquiera las posibilidades de parte de dirección tener una mano con los informes o si tenés un problema que vengan a ayudarte. Pasó ahora que están infectándose pacientes embarazadas y puérperas. El domingo hubo que derivar una puérpera y no había médico de traslado y salió la médica de guardia. ¿A Rosario fue esa? Creo que a 9 de julio. Perdón, a 9 de julio, sí. A la terapia 9 de julio, y quedó una sola médica en la guardia para ver todos los pacientes COVID que están esperando, las urgencias de la sala, los que tenían internado en la guardia y la salida de las ambulancias. Porque la circulación sigue habiendo trauma, los chicos motos, sigue habiendo infartados, sigue habiendo accidentes cerebrovasculares, sigue habiendo apendicitis. Y todo eso hace que nosotros colapsemos porque no nos da el cuerpo, el corazón, la mente como para tomar decisiones importantes y seguir tolerando todo esto. Entonces, Pablo, de eso salió la nota. Te hago una pregunta puntual. ¿Cuántos terapistas tiene la ciudad de Bragado trabajando en el hospital en estas maniobras, en esta atención de terapia intensiva COVID? No médicos clínicos, médicas clínicas, me dijo Emma Elizalde hace 2 o 3 días que charlamos que son 5 mujeres clínicas, pero terapistas, ¿cuántos hay? De Bragado, trabajando actualmente, estoy yo solo. Después vienen de otras ciudades. De Junín vienen 2, un chico de Pergamino, un terapista de Saladillo, y después vienen de Rosario y también otro de Pergamino el fin de semana. ¿Todos esos están todos los días? Hay uno por día. Uno por día. Es decir, que para los pacientes que hay en terapia intensiva en COVID, Bragado tiene un terapista por día. Un terapista por día. ¿Eso es suficiente? No es suficiente. Ahora, como están la situación, las cosas no alcanzan. Recién hablé con médicos terapistas que están en Cava, por ejemplo, en el Durán, tiene un sector de 20 camas, hasta las 8 de la noche son 4 terapistas. Y después de las 20 horas quedan 3 terapistas. Así que ven menos de 8 pacientes por cada uno. Realmente la atención es distinta. Y hay un enfermero cada 2, más un kinesiólogo las 24 horas. La diferencia es abismal. ¿Hay espacio en medio de todo esto? Y más allá de cosas que han pasado, planteos de ustedes que hicieron incluso el año pasado, ¿hay espacio de diálogo con la dirección? Vos decís, ni siquiera la dirección nos ayuda en... ¿Trabaja todo el hospital o estos médicos, estos profesionales que vos mencionabas recién, son los que están abocados a la demanda de COVID y nada más? No, se habla con dirección, pero la respuesta es, bueno, vamos a ver cómo resolvemos. Y pasa el tiempo y no se resuelve. Todos nosotros estamos abocados no solamente a COVID. Si llega un politrauma a la guardia, yo tengo que dejar de ver la sala COVID y atender al politrauma hasta que podamos hisoparlo, y si es negativo, se manda para la terapia del sanatorio que tenga cama. Y si no, lo tenemos que arreglar como podemos. Es así. También las chicas, las clínicas ven COVID y pacientes no COVID también, porque no hay nadie que los pueda atender. Pablo, hay una necesidad de preguntarte, una sensación que se traslada en varios ciudadanos y en nosotros los comunicadores también. Nosotros vemos las estadísticas del parte que indican, imaginemos, 6 personas en UTI, 2 fallecidos.
Al otro día la placa indica 6 personas en UTI, otro fallecido más, que estaba en UTI. Entonces, digo, ¿se va vaciando la UTI y se van ingresando pacientes? Es horrible lo que te pregunto, pero discúlpame, es la forma de conformar la pregunta que tengo. Todos terminan en terapia, no pasan otros pacientes porque no hay lugar o no hay recurso, o se agravan automáticamente para UTI, automáticamente que falleció otro. ¿Se entiende lo que pregunto? La escama de terapia es muy dinámica. El parte cuando pasan a los medios, a la población, es una foto de ese momento. Ajá. Tal vez a la hora está todo lleno Ajá. y a las 2 horas falleció un paciente que tenía una cama y automáticamente está ocupada por otra. Bien. Ahora estamos así, a cama caliente. Fallece un paciente, muy pocos son los que se van de alta, ya lo dijo el doctor García, de 3, 2 fallecen que entran en el respirador. Muy triste, pero el problema va a ser más adelante. Si hubo 83 positivos el viernes, en 10 días, 83 positivos, el porcentaje de complicado va a estar dentro de terapia. Y ya estamos en estas condiciones, no sé cómo vamos a resolverlo, no sé qué hacer, qué van a resolver, qué más podemos hacer. Desde SICOP, que represento yo un montón a todos los profesionales que trabajan en el hospital, pedí un montón de veces juntarnos entre todos para poder resolverlo, repartir la responsabilidad de poder llegar a un acuerdo y ver las formas, pero no, la responsabilidad la quieren llevar ellos solos, pero nosotros estamos en el medio, somos los que estamos en la trinchera, los que estamos ahí peleando cuerpo a cuerpo contra todo esto. En 10 días no sé qué vamos a hacer con los 83 positivos, qué vamos a hacer, porque sí, hay 3 respiradores, 4 respiradores más, ¿bien? ¿Y quién nos va a atender? Si con 8 camas no damos abasto. ¿Qué calidad de personal de salud va a estar atendiendo a esa gente? Y las derivaciones están complejas, están muy difíciles las derivaciones. Hemos tenido pacientes con NOS de 4 o 10 que ni siquiera encontraban cama. Es una prepaga donde aceptan en todos lados y no teníamos posibilidad de derivarlos. Entonces, el panorama que se viene es pésimo, es triste, es frustrante. Entonces, veníamos hasta ahora diciendo, no, está muy difícil salir a hablar para no generar conflictos, para no generar malos entendidos, que no nos tomen como una política partidaria, pero tuvimos que salir porque ya no toleramos más esta situación y de lo que se va a venir. Y bueno. Pablo, la semana pasada fue una semana muy movilizante para toda la ciudadanía. Imagino que para ustedes también, pero con este cuadro de situación que vos contás de adentro y que nosotros vivimos puertas afuera del hospital. El intendente mantuvo muchas reuniones, o al menos fue lo que se informó, con presidentes de los bloques de concejales, que algunos manifiestan haber pedido el retroceso de fase para frenar más aún la circulación y poner restricciones. Hubo una rueda de prensa donde se aclaró que, en palabras del intendente, todavía había margen para sostener la fase 3. ¿De qué margen estamos hablando? La verdad que no lo sé. ¿A qué se refiere con eso? Ellos apuestan a la responsabilidad y al sentido común de la gente. Con 83 positivos, ¿funcionó? ¿Funciona apostar a la responsabilidad y al sentido común de la gente? No. O porque los médicos estamos dando un mensaje insuficiente, no nos entienden, o algo, otro análisis que está fuera de nuestra capacidad de poder entender.
no llegamos a comprender que no podemos intervenir en por qué 83 positivos en un día y apostar a la responsabilidad, al sentido común. No, decíselo que la familia que tal vez que se cuidó de los muertos tuvieron responsabilidad de sentido común y no funcionó. Entonces como que el margen, no sé cuál es el margen. En medicina, en estas condiciones, tenemos que estar por delante de los sucesos graves que van a pasar, no corriéndolos por detrás pensando que tal vez no hay margen. O tal vez él sabe técnicamente cuál es el margen y yo no, y nosotros no, a lo mejor no lo sabemos. Y bueno, es cuestión de sentarnos y hablar. Su El comité opinión de no es crisis opinión, está integrado por médicos, Pablo. ¿Ustedes no lo integran? ¿Por qué? porque nunca nos aceptaron, nunca nos aceptaron. Está compuesto por la Secretaría de Salud, los dos directores, los directores del sanatorio y la clínica oeste, y como asesor está Rafael García, pero después el resto de los trabajadores no estamos representados en eso. Y hay el protocolo de la provincia dice que el comité de crisis tiene que estar integrado con los representantes de salud, de los trabajadores de salud, por el gremio. Está protocolizado que tiene que ser así, desde el año pasado, y no se cumplió nunca. Nosotros lo dijimos millones de veces, participar, ver. Tenemos una especialista con un posgrado en salud pública y está haciendo salitas periféricas. No estoy hablando de ocupar un lugar de otro, sino de sumar entre todos, ver cómo podemos resolverlo. Ya nos pasó el año pasado. El verano calmó. Bueno, no se hicieron las cosas para ver cómo resolvíamos lo que veíamos en la tele que pasaba en Europa y que iba a llegar acá, que era evidente que iba a llegar. Y llegó en otoño, todavía falta todo el invierno. Y los 83 positivos que en 10 días los vamos a tener en el hospital. Es una cuestión de no entra en la cabeza, no a mí, qué sé yo, de poder imaginar esto, cómo se maneja. Pablo, los que te conocemos, más allá de la faceta de médico por una cuestión cronológica, de cruzarte en la calle o en la vida de Bragado, en otras acciones, nunca te vimos así, nunca te escuchamos así. ¿Cuántas horas estás trabajando? En el hospital hago 24 horas y después hago otras 48 en el resto de la semana. 3 guardias por semana, a veces 2 y media. Eh, a veces termino la guardia del hospital, el sábado duermo, trato de recuperarme y ya el domingo tengo que arrancar de vuelta. ¿Cuántos años tenés para la gente? 44, ¿Cuál fue 44 años. ¿Y cuál fue el momento más duro que te tocó desde que comenzó la pandemia en Bragado? Y el de este viernes. Este viernes fue durísimo. Fue durísimo. Si del otro lado está mirándote, que seguramente va a estar mirándote en algún momento solo en su despacho el intendente municipal, y tenés una posibilidad de hablarle solamente a él, ¿qué le dirías en este momento? Que cuente con nosotros, que no se corte solo. Cuente con nosotros para poder discutir todo lo que tengamos que discutir, para poder sacar esto adelante, para pensar en positivo, en sumar. Nuestra intención no es restar, es seguir sumando. Las cosas que no funcionan, ver cómo hacer que funcionen, pero trabajar juntos, plasmar cada uno desde su punto de vista, de su lugar, qué puede aportar a todo esto. Lograr la empatía con el otro, en qué estamos fallando, autocrítica para poder mejorar. Es lo mismo que se lo dije al intendente cuando vino el coordinador de regiones sanitarias y nos incorporaron al Zoom
porque el coordinador de región sanitaria nos pidió, y yo les dije, necesitamos autocrítica para poder mejorar. Yo mejoro cuando me equivoco, reconozco que me equivoco, en qué me equivoqué, y después proyecto adelante cómo hago para no volver a equivocarme en mi trabajo. Y así voy mejorando y perfeccionándome. Y es lo mismo. No hay muchas vueltas. Es discutir, ver, analizar y proyectar qué es lo que precisamos según el análisis que tenemos para poder solucionar esto. ¿Venimos tarde? Sí, venimos tarde. Tenemos que tratar de ver cómo seguir adelante. Porque vamos a terminar sacando a gente de la casa muerta. ¿Qué sé yo? Por ahí estoy exagerando. Pero es así, como dijo el doctor Rafael García, es como una guerra esto. Y tenemos que estar todos para el mismo lado. Entiendo de que no hay que generar conflictos, pero tampoco del otro lado hagan oídos sordos. No querés que haga conflicto, pero no escuchás. No tiene sentido tampoco eso. Encima nosotros ahora nos dieron, la provincia dio un aumento a los profesionales de salud que todavía acá en Bragado nos aplicó en marzo. No dijimos nada. No entramos en conflicto, trato de solucionarlo con la jefa de personal. Son tan tecnócratas que hasta que no esté impreso en la página de economía no nos dan el aumento. Pero el aumento sí está subido en la página del Ministerio de Salud. Pero a ellos les sirve tecnicismo puro la página del Ministerio de Economía. No las bancamos. Vamos para adelante, vamos a ver otra cosa. Se está muriendo la gente joven. Hay que ver cómo lo solucionamos entre todos, cómo nos agrupamos, nos agarramos todos las manos y vamos para adelante con esto. ¿Es necesario bajar de fase? ¿Es necesario bajar de fase? Hay que generar más controles. Bajar de fase, lo que fuese, pero hay que controlar esto. Hay que buscar la forma de controlar. Si bajar de fase ayuda, bueno, servirá. Es muy difícil porque hay gente que depende del laburo. Y no somos un país de Europa donde tiene la plata suficiente para parar 15 días y pagarle a todos sin tener demasiadas pérdidas. No, no lo somos. Entonces tenemos que ver cómo solucionar eso. ¿Cerrar las escuelas? Y yo creo que sí. El estudio que se hizo de la escuela de hisopados se hizo con más de 50 burbujas aisladas. Así no van a encontrar a nadie. Y bueno, es un error que para mí, punto de vista, de sesgo. Pero bueno, hay que ir viendo cómo solucionarlo. Hay que trabajar juntos, todos, no unos solos. Terminemos con la idea del modelo médico hegemónico verticalista, Secretaría de Salud, directores. No, hoy por hoy la salud se gestiona en forma horizontal, todos participan y genera la gestión la genera el director y la Secretaría de Salud, pero todos participan en la gestión, en la programación, en el análisis de situación de cada lugar, de cada hospital o cada región para generar políticas de salud. Y eso no está pasando. Eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo y bueno, a veces uno no quiere estar en conflicto por quedar etiquetado en algo que no lo somos y no queremos. Porque dentro del SICOP hay de todos los colores políticos. Pero sin embargo estamos abocados a una sola cosa. Tratar de participar. La última, Pablo. Te dije qué le dirías al intendente. Ahora te digo qué le decís a los miles que te puedan mirar. Que tengamos empatía con el otro. Empatía significa ponernos en el lugar del otro. Porque cuando te toca ahí, y si te murió un hermano de 38 años que no tuvo la posibilidad de ser padre, perdió Navidades, cumpleaños, todo, por algo que se pudo haber evitado, Esto es una enfermedad contagiosa, lo contagioso se puede evitar. Eso es lo más grave, porque esto se puede evitar. No es que es algo inevitable, no, se puede evitar, es prevenible. Pensemos en el otro. Solamente, desgraciadamente, el argentino se preocupa cuando le toca a uno.
pero tenemos que pensar en otro. Esta pandemia nos tiene que ayudar a dejar de ser egoístas, cerrar esa grieta y pensar más en el que tenemos al lado. No pueden salir a los chicos a tomar cerveza del Pico, todos juntos. Bueno, hay que ir y persuadirlos, chicos, no lo hagan. No sé, por ver, no se junten, traten de tolerar, aguantar, como dicen, de no juntarse. Tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar. El argentino tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de romper las leyes, independientemente que seas rico, pobre, clase media, de River, de Boca, peronista, pro, no importa, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar el paradigma de todo esto, porque si no, se nos van a morir mucho más gente, nos va a tocar a todo uno de estos, un amigo, un hermano, un compañero de trabajo, y la muerte no se paga, no se vuelve más de la muerte, no se vuelve más, se terminó, ¡pum!, te quedaste sin nada, con algo que era prevenible. Eso quiero decirle a la gente. Pablo, te agradecemos muchísimo. Sabemos que saliste de un trabajo, que estás en otro, que te hiciste un hueco para charlar porque crees que vale la pena seguir con el mensaje preventivo y bueno, te queremos agradecer estos minutos. Bueno, gracias a vos, Corina, por esto y bueno, no sé qué más decir. Gracias. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La CM pone música.